Bienvenidos sean todos a nuestra segunda sección del tema Principios guiadores en la comunión con Dios. Estábamos por entrar en algunas preguntas a hacer a la lectura seleccionada o a la sección seleccionada para leer, mejor dicho. Algunas preguntas. Hay que hacerle a esa sección que escogemos algunas preguntas, tales como ¿qué tipo de género es este material que tengo frente a mí? ¿Es histórico? ¿Es exhortativo? ¿Es una exhortación? ¿Es descriptivo? Lo que hace es describir algo. ¿Es prescriptivo o normativo? Hay leyes establecidas aquí. ¿Es grupal o es personal? ¿Participan en la sección leída varios personajes, pues, o solo uno? ¿Qué lecciones prácticas se desprenden de esa sección bíblica? ¿Ok? Todas esas preguntas hay que irle haciendo. Muchas otras más que ya irán descubriendo al hacer propio este tipo de estudio personal. Pero esas por ahora. Un ejemplo. La mejor forma de aprender es con ejemplos. ¿Ok? Un ejemplo. Sección seleccionada. El relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Eso es lo que seleccionamos en esa ocasión. Con la mujer adúltera, más bien. La de la samaritana está en otro lado. El de la mujer adúltera. El relato que se encuentra en Juan 8. Evangelio de Juan, el capítulo 8. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Recuerdan? Delimitar el texto, la sección, ver dónde comienza, dónde termina. Si leemos todo el relato, vamos a encontrar que comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 11. Ahí está el relato completo. Entonces lo que hacemos es leer el relato completo. Es lo primero. Juan 8, versículos 1 al 11. Dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Luego dice el 12, otra vez Jesús les habló diciendo, ella habla de otra cosa. Entonces, tenemos dónde comienza, dónde termina. Comienza en el versículo 1, termina en el versículo 11. Ya delimitamos el texto. Ahora, hay una inquietud aquí. Usted dijo antes que esto tenía que hacerlo antes del estudio. Sí, eso ya se habrá hecho antes de que escojamos esa sección para estudiar. Ya lo habremos hecho en otra ocasión.
Cuando les digo que es lo primero que hay que hacer es lo primero que hay que tener listo en ese relato. Anteriormente a eso, usted tiene que haberlo delimitado. Y usted tiene esas secciones en algún lugar anotadas. Este relato comienza aquí y termina aquí. Este otro relato que no tiene nada que ver con el anterior, comienza aquí y termina aquí. Usted tiene varios de esos. Cuando va a estudiar, escoge uno de esos. Ya está delimitado el texto. Si yo quisiera ver alguna palabra en el idioma original dentro de ese relato que considere que me es importante para entender mejor el contenido, igual sería antes, se podría tener anotado tal palabra, hay que tener cuidado porque significa esto y en la versión de la Biblia que estoy usando la tradujeron diferente. ¿Podría hacerse o ya es entrar en un estudio más No, no hay profundo? ningún problema. El cuidado que debe tener es, en ese caso, que a lo que puede acudir sin entrar en material de segunda mano, ¿ya? Porque de paso, al estar leyendo usted una versión bíblica, ya está leyendo material de segunda mano, porque es una traducción que alguien hizo del texto original. Entonces, al ir al texto original, no está yendo a utilizar material de segunda mano, está yendo más bien, contrariamente, a buscar la propia fuente de donde viene esa frase, esa palabra. Y ahora tenemos el Eastword, ¿cómo se dice? De las dos, bueno, la segunda, disponible, simplemente entra ahí, o si tiene ese material en libros, igual. Usted va a esa palabra y al significado de la palabra, ¿ok? Hasta allí no ha ido a material de segunda mano, porque está yendo a lo que en realidad significa la palabra. Y entonces a otras ocasiones en las que se utilizó la misma palabra para ver esos otros sentidos que existen, o cuántos sentidos existen como significado de esa palabra, para luego ver en el relato que estoy leyendo yo cuál es el sentido que le calza. ¿Ya? Hasta ahí no ha sido a material de segunda mano, ¿no? Sigues directo con lo original. ¿Okay? Pero la pregunta es, sí, muchas gracias. Perdón, ya si vas a un comentario bíblico, Sí, ahí. ya ahí ya sale. No, no es que eso es malo, sino que la idea es mantenerse en comunión directa con el Espíritu que inspiró eso al escritor, ¿ya? Pero no más de ahí, ya no con otro más que intervenga dando su opinión, su interpretación. Tratar de eliminar eso. Sí, la idea yo entiendo es que uno pueda con la comunión con el Espíritu Santo llegar a una conclusión aparte de, a solas con Dios, de cualquier otra opinión que tenga alguna otra persona. Correcto. La pregunta mía es si este tipo de estudio que necesito antes de centrarme en el pasaje que seleccioné, la sección, si lo hago entonces antes. Buscar el texto original, ver el significado de la palabra, cuántas veces se usa en la Biblia. Es un estudio que requiere tiempo, entonces no sé si debe hacerlo en otra ocasión. Por eso sería antes de. No en el momento que escogiste para el culto personal, porque te va a tomar el tiempo de. Sí. Gracias. Y eso a veces lleva rato. Delimitar el texto y todo eso lleva rato. ¿Ok? A veces no es fácil. Entonces debe ser otro día o el mismo día, pero en otra ocasión. Para que el día que voy a utilizar eso, ya ese texto está delimitado desde antes, desde otra ocasión. Vamos entrando, sí. Okay. Bien. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Ah? Es histórico, narrativo, pertenece a uno de los evangelios. De paso, según la crítica textual, es un texto espurio. Nosotros creemos que es un texto inspirado por el Espíritu Santo. Me refiero a la crítica textual basada en los textos críticos de Westcott y Hoare
esos. Para ellos esto no es parte del texto original. Nosotros nos basamos en el texto mayoritario, de donde viene también el texto receptus, ¿okay? Aunque el texto receptus es mucho más limitado en los materiales que se utilizaron, pero creemos que lo que es texto original es aquello que se puede basar en el texto mayoritario, que son más de 5.000 manuscritos que están disponibles. Bueno, es un texto del Evangelio. Personajes que participan. A ver, ¿quiénes participan en ese relato? ¿Quiénes están? La mujer que llevan ante Jesús. La mujer acusada. El Señor Jesús. Jesús, los que nuestro acusan. Señor. Están los acusadores, los fariseos. Eran dirigentes judíos. Y muy posiblemente los mirones, que nunca faltan. Había ahí gente mirando, observando. Y los discípulos de Cristo. ¿Cuál es el escenario de los eventos allí dados? Es un escenario de acusación, de juicio para condenación de esa pobre mujer, de parte de los fariseos para con ella. Y entonces necesitamos ver cuál es la actitud de los participantes en esa escena. Si nos tocara describir con una palabra a los fariseos que traen a la mujer, ¿cómo los describiríamos? ¿Con qué palabra? Acusadores, condenatorios. Ahí están para condenar a la mujer por su pecado. La actitud de la mujer, ¿cómo podríamos describirla? Bueno, acusada. Culpa. Miedo. ¿Qué más? Vergüenza. Y si vamos a describir la actitud de Jesús, ¿qué palabras? Perdón. Misericordia. Compasión. Justicia. Indiferencia hacia lo que están haciendo ellos contra la mujer, como que no les presta atención, se pone como a hacer otra cosa. No era otra cosa. Lo que estaba escribiendo en la tierra estaba totalmente relacionado con lo que estaba sucediendo. Si leemos el deseado de toda la gente, vamos a encontrar que lo que estaba escribiendo era algunos de los pecados de ellos, que solo ellos mismos pudieron ver. Fue de paso por eso que cuando miraron, de pronto se acordaron de muchas cosas que tenían que hacer. Tenían que irse rápido. Qué curioso. Bueno, pero no estamos estudiando el relato de ella, de esta mujer ahora, específicamente. Hay otro video donde compartimos ese tema ya en forma detallada. El relato de Juan 8. Doctrinas implicadas en el relato. Estamos mirando lo que hay que hacer con el relato que tenemos enfrente. ¿Qué doctrinas implicadas hay en ese relato? ¿Qué encuentran? Les ayudo un poco. Está la ley de Dios, porque de lo que la acusan a ella es de violar el 7º mandamiento. No cometerás adulterio. Está la doctrina del amor al prójimo, porque es el principio general de la ley de Dios. Está la validez del Antiguo Testamento en tiempos de Jesús y para el cristiano, porque Jesús aprobó la ley que le dijeron que ellos querían defender. ¿Cuál? Bueno, dice que a la mujer, al que adultere hay que apedrearlo. Y Jesús dice, no, eso ya acabó, ya yo vine a eliminar la ley. No, Jesús dijo, aplíquenla.
Aplíquenla. No hay ningún problema. Si es la ley, hay que aplicarla. Así que tenemos la validez de la ley de Dios. Allí eso lo vemos más detallado en el tema que les menciono, donde está estudiado este relato con más detalle. ¿Qué otra doctrina tenemos en el relato? ¿No ven allí la deidad de Cristo? ¿Qué hace con la mujer él? La perdona. ¿Y quién solamente puede perdonar pecados? Dios. Entonces, según este relato, Cristo es Dios. ¿De qué otra forma está su deidad especificada aquí? En el juicio que hace sobre los que la acusan. ¿Quién solo puede juzgar? Dios. Y Él los juzga. Les dice: el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Los está juzgando, les está haciendo juicio. Por eso se fueron avergonzados. Así que aquí está la deidad de Cristo en dos áreas. Está la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué hizo esta mujer para ser perdonada? ¿Cómo ganó el perdón? No, está mal hecha la pregunta. No se ganó el perdón, porque es que el perdón no se gana. El perdón es un don, es un regalo de Dios. Ella no hizo nada, solo Jesús le ofreció el perdón, se lo regaló y ella lo aceptó. Eso se llama justificación por la fe. Ni yo te condeno. Está también la doctrina de la santificación. ¿Qué es la doctrina de la santificación? Vida santa. ¿Dónde está? Jesús le dice: vete. Justificación por la fe en cuanto a perdón, pero también le dice: no peques más. Justificación por la fe en cuanto a santificación. ¿Ok? Justicia imputada, justicia impartida. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra doctrina hay en el relato? El señorío de Cristo como medio de salvación. ¿Recuerdan que cuando Él le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le dice: ninguno, Señor. Entonces Él le dice: ni yo te condeno. El aceptar a Jesús como nuestro Señor nos libra del señorío del Señor anterior, el enemigo, a quien servíamos. El aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas nos salva. La aceptación de Él como Salvador va unida a la aceptación de Él como Señor. Son inseparables. Pero aquí tenemos el señorío de Cristo como medio de salvación. ¿Qué otra doctrina tenemos? La compasión para con el que falla. El que esté sin pecado, lance la primera piedra. Él estaba motivándoles a tener compasión de ella porque ellos también tenían pecados. ¿Qué otra doctrina hay aquí en este relato? La individualidad en la salvación. Noten que el relato dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Cuando la salvación vino a ella fue en una forma personal, directa, a solas con Dios. La salvación es un asunto individual. ¿Qué otra doctrina hay? El engaño del pecado. ¿Dónde está esa doctrina aquí? Que el pecado lo que hace es engañar. El pecado tenía confundido a estos hombres que trajeron a esta mujer. Ellos creían que eran justos y que reflejaban su santidad por el hecho de traer a esta mujer pecadora para acusarla. Cuando, si se dan cuenta, por el hecho de que tuvieron que irse cuando Jesús les señala sus pecados, eso indica que había en ellos pecados iguales o peores de aquellos a los que acusaban a la mujer. Todo eso son enseñanzas para aprender del relato. De paso, trajeron a la mujer porque adulteró, pero ¿cómo se puede adulterar sola? Ella. Tiene que haber adulterado con alguien. ¿Y por qué no trajeron al hombre? ¿Será que entre ellos había alguno de ellos? O sea, ¿será que entre ellos, alguno de ellos la había conducido a eso?
Lección. Al señalar a otros sus faltas para acusarle, normalmente me voy a estar condenando a mí mismo. ¿Ok? Y todo eso debo tomarlo del relato que estoy buscando. ¿Qué otra doctrina tenemos aquí? Moisés como autor del Pentateuco, que muchos niegan hoy. ¿Por qué? Que dicen los que traen a la mujer. Esto nos mandó Moisés en la ley. Y Jesús les dice, no, un momento. ¿Cuál ley? Moisés no escribió el Pentateuco. Al no discutir nada de eso, sino decir, bueno, aplíquenla, está diciendo, sí, está bien, fue Moisés el que escribió la ley. Así que del mismo Jesús tenemos la enseñanza de que el Pentateuco es de autoría mosaica o de Moisés. En fin, hay muchas doctrinas más, pero que usted puede ir sacando del relato. Algunas preguntas de aplicación personal ahora, después de que leí todo el relato y medité en él. ¿Con cuál o cuáles de los personajes me identifico yo en mi vivencia actual? ¿Con cuál o cuáles de los personajes me identifico yo en ese relato que he leído? En este caso, con los fariseos, con su actitud de acusación hacia otros, ocultando así mis propios defectos y faltas. ¿Será que estoy cayendo en eso? ¿O me identifico con Jesús, con su actitud compasiva y misericordiosa hacia el caído, que necesita mi ayuda, mi compasión, no mi acusación? ¿O será que me identifico con la mujer y de alguna forma me estoy inculpando por algún pecado cometido, sintiendo miedo por mis faltas, temiendo el momento en que llegue mi juicio personal y me siento entonces inseguro, con miedo? ¿Hay algún pecado sin confesar en mi vida? En fin, yo tengo que ver con cuáles de los personajes me identifico, o tal vez con más de uno, o con todos de alguna forma. Pero tengo que ir haciéndole esas preguntas al relato. ¿Ok? Y entonces, después de que hice todo eso, ahora sí, viene el punto 5, que es la aplicación personal de lo estudiado en la oración personal larga. Aplicación personal de lo estudiado en la oración personal larga. Para que no se confundan, creo que algunas de las anteriores no se las numeré. Número 1, oración corta. Número 2, alabanza. Número 3, selección y lectura de la porción bíblica a estudiar para meditar y aplicar. Número 4, algunas preguntas a hacer a la lectura seleccionada. Y entonces, número 5, aplicación personal de lo estudiado en la oración personal larga. Ahora sí, voy a orar. Voy a orar en mi comunión personal con Dios. Algunos pasos a tomar en cuenta en esta oración personal larga. Esta no es corta, no es nada corta, es larga. La primera no es larga, nada larga, es corta. Esta no es corta, nada corta, es larga. Tiene que ser larga, amplia. Por los pasos que lleva, van a captar que no puede ser una oración corta de 5, 10, 15, 20 minutos. Es una oración amplia. Veamos los pasos de esa oración. Si no fue el tiempo, los vemos en la próxima sección. Esta no es